Días a todos, buenos días. Y aparte es una alegría y un gusto poder participar nuevamente del seminario y de estas jornadas tecnológicas del INTI. Y en este caso traigo un trabajo de un alumno del sábado que lo dirigí y que consiste en, como ustedes pueden ver en el título, estudio del proceso de trefilado en frío de tubos sin costura aplicando un software de simulación. Entonces, este tubo que se analizó es para componentes del airbag de automotores y hemos utilizado el Simufax Forming. Y lo que busqué con este trabajo para que este alumno pueda desarrollar es ver cuáles son las influencias de los parámetros del proceso, ya que en la planta había ciertos temas respecto de las tensiones residuales o algún problema a posteriori del proceso de terfilación. Entonces, para poder empezar a buscar la solución o entender el problema, es por eso que la primera parte que yo les voy a mostrar habla sobre los fundamentos y los principios del proceso de deformación y terfilación. Como para tener siempre la idea, un proceso de deformación no solo es el material que entra a un determinado equipo o a un proceso, sino hay que ver cómo es ese material antes para poder obtener un material después, y por eso el análisis de la zona de deformación es el punto que nos interesa. Una vez resuelto eso, como podemos ver, donde toda la problemática incluye fricción, lubricación, desgaste y los herramientales, después pasamos a un poco ampliar el espectro y ver cómo afectan las reacciones superficiales, sobre todo cuando hay o tratamientos térmicos intermedios o el efecto de los lubricantes, por si hay algún tipo de reacción. Y después, todo ese proceso de conformado, cómo entra dentro de un sistema máquina-herramienta para ver cuál es la capacidad real del proceso y finalmente cómo esa máquina entra dentro de un sistema de producción. Entonces, los procesos de conformado se pueden clasificar en función del sentido del esfuerzo aplicado. Y ahí vamos a tener, como vemos acá, el listado desde compresión, tracción y compresión combinadas, doblado y corte, de los cuales el trefilado ocupa el lugar de tracción y compresión combinado. Uno dice, ¿por qué la compresión? Que a veces sería compresión indirecta. Bueno, nosotros estábamos haciendo un esfuerzo de tracción para obligar al material a pasar por la matriz y el efecto del ángulo produce indirectamente esa compresión, esa reducción del diámetro exterior. Acá tenemos el esquema de lo que es simplemente un banco de trefilado, donde tenemos la matriz, el portamatriz, la mordaza, el material que se está estirando con el tren de tiro. Y básicamente lo que uno siempre ve en el esquema de trefilación, que esta fuerza de tiro está aplicada sobre una matriz que tiene un semiángulo, como vemos ahí. Las ventajas de un trefilado generalmente las podemos tener en las tolerancias dimensionales que se pueden controlar muy bien, ya que desde la laminación tenemos variaciones por ovalidad y que mediante el trefilado podemos ajustarlas mejor, sobre todo si son materiales que van después a un proceso de mecanizado. También favorece la aplicación de un lubricante a obtener una buena terminación superficial y, como todo proceso de deformación, genera un aumento de propiedades mecánicas. Si bien nosotros decimos trefilado en frío, que se realiza a temperatura ambiente, lo que sabemos es que debido al trabajo mecánico de deformación se produce un aumento de temperatura que, dependiendo del material y sus características, puede llegar a ser realmente considerable al final del proceso. Yendo a los tubos específicamente, tenemos 4 tipos de procesos, que el primero es el sin mandril o el sinking, que en Decker, cuando
yo estuve a cargo de la ingeniería de procesos de extrusión y trefilación, se le decía la pasada al aire. Y esta pasada al aire era realmente cuando aparecía, era un problema para la producción, porque todos los tubos de Decker se produjeron siempre con un mandril. Y cuando ese mandril no funcionaba o se soltaba de la zona de formación, el tubo pasaba sin ningún tipo de reducción de espesor, simplemente el diámetro, y ya en la coloración exterior se veía la diferencia. Y los que están en los procesos de formación saben que cuando hay deformación en frío, el material se vuelve más brillante, y en el caso de los tubos pasados al aire sí se veía una opacidad superficial, y ese tubo debía ser descartado y enviado de vuelta a la fundición. Después tenemos el trefilado de tubos con un mandril móvil, después con un mandril que es, le decíamos volante en Decker, que era un mandril cilíndrico o con ángulo de reducción, pero vinculado a través de una barra roscada para fijar su posición. Todos estos primeros pasos Claudio, sí, sí, Daniel. no se te está escuchando, ¿eh? ¿No? ¿Vos tenés la cámara abierta por casualidad? No. No, no, no tengo cámara. Ah, por ahí. A ver, un segundito. Porque de repente, por lo menos yo no te escuchaba, ¿eh? A ver, ahí apagué la cámara. Bueno, bueno. ¿Desde dónde no se escuchó, Daniel? Estabas hablando habías terminado con el punto A, con sin mandril. Bien, Que yo ahí aprovecho y tengo una pregunta. dale. La verdad que yo no conocía sobre la posibilidad de conformar tubos por trefilado sin digamos, un mandril interior, ¿no es cierto? Sí. ¿No se tienden a deformar? ¿No tienden a... O sea, ¿sale un producto más o menos consistente así? En realidad no. Normalmente el trefilado al aire se utiliza muchas veces para engrosar tubos. Ah, O sea, y a veces cuando las condiciones de lubricación no son tan buenas, y la imposibilidad, no digo imposibilidad, pero la dificultad de utilizar un perno interior o mandril interior, es que se termina haciendo por trefilado al aire. El tema es que ya vamos a ver, pero ya aprovechando tu pregunta, te contesto. La mayor resistencia mecánica que se puede lograr por trefilación es cuando reducís más el espesor que el diámetro. ujú. Entonces, está bien lo que vos decís. Cuando vos reducís solo el diámetro, es decir, pasada al aire, lo único que haces es generar además una mayor tensión residual, porque la única fibra que se deforma es la exterior. Claro. Y entonces es mucho trabajo redundante, dependiendo del ángulo que vos le estás dando. Cuanto mayor ángulo, mayor va a ser el trabajo redundante, y vas a ver mucha diferencia en el espesor. Si vos medís tensiones residuales en el espesor, vas a ver mucha más diferencia. Gracias, Claudio. No, por nada, Daniel. Entonces, la segunda posibilidad de trefilación de tubos es con un mandril móvil, como vemos acá, que acompaña todo el proceso de trefilación. Después, en los bancos de trefilado, generalmente se tiene el perno volante, como lo llamábamos en Guillermo Decker, que es un perno de vidia que tiene la rosca, y que, vinculada con una barra roscada a un tope de la máquina, lograba el perfecto posicionamiento dentro de la matriz. En Decker, aparte, como comentario, a nivel de herramental, para medidas chicas se utilizaba vidia, y para medidas más grandes, tanto de matriz como de punzones, se utilizaban aceros austeníticos cromados. Entonces, como obviamente el costo era menor y la producción menor, era la alternativa que se había decidido
utilizar. Y el último, el D, que es el trefilado con mandril flotante. Esto es lo que se utiliza para las máquinas de alta producción, que generalmente son de tambor a tambor. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Al no tener la vinculación por atrás del punzón, entonces nosotros podemos trefilar, como pasaba en Decker, rollo de 600, 1000 metros de largo sin ningún inconveniente. Después el diseño de atrás, esto que se ve acá, ahí pongo el puntero. Este diseño de atrás podía ser redondo o cónico, y muchas veces nosotros utilizábamos el cónico porque el caño por ahí venía medio abollado, y al tener un cono permitía la apertura y que no se clave el mandril o el perno dentro de la matriz y se cortase el tubo. Acá podemos ver algunos ejemplos de los que son los mandriles rectos, los mandriles volantes, que era lo que yo les decía. Pueden ser tanto rectos como con el cono de reducción, en el cual se consigue una mayor reducción del espesor. Y acá tenemos los pernos volantes con diferentes diseños. Yendo a la matriz, las matrices generalmente no nos dicen nada más, o la información básica, que es el ángulo tanto de entrada como el ángulo de reducción, la longitud del cilindro de calibración y el ángulo de salida. Pero también hay otros puntos importantes que son el ángulo de empalme, que está acá, que también tiene mucha influencia en el cálculo, no solo de la fuerza, sino en los efectos residuales, o sea, el efecto que tiene sobre el material las tensiones residuales. Y puse un poco también esto, que es como una matriz con el ángulo nuevo, o una matriz nueva, cómo va sufriendo ese desgaste, que hay que tener controlado, porque esto también ayuda a modificar las condiciones de la fuerza de trefilación y la calidad del tubo, sobre todo la parte superficial. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para evaluar realmente si el proceso es productivo o no, o si aparecen muchos problemas de calidad. Y respecto de las vidias que se utilizan para las matrices, a veces no se le da la suficiente importancia de cómo es el grano de vidia, y podemos ver que, a pesar de que uno por ahí compra la terfila de vidia y la recibe tal cual, debería informarse de qué tipo de grano es el que es utilizado, porque esto también, entre el ultra fino y el extra grueso, marca una diferencia importante, sobre todo si en el extra grueso, supónganse que se desprende una partícula del carburo, ya nos deja un defecto demasiado grande, y la matriz debe ser retrabajada de manera intensa, a diferencia que si algún grano de la estructura ultrafina se desprende, lo que acorta la vida útil de la matriz, y no solo la vida útil para ese diámetro, sino que tiene que ir siendo cambiado el diámetro, agrandándose la matriz cada vez que se retira de producción. Estas son el conjunto de herramental que fue utilizado en esta empresa, la matriz, y acá podemos ver el perno de vidia, cómo está vinculado con la barra que lo soporta. Estos otros dos punzones con la matriz para las medidas finales. Y generalmente lo que uno necesita conocer es cuál es la fuerza de tiro que uno tiene que aplicar. Para este estudio le había sugerido a Fernando que hiciera el cálculo por varios métodos, como para poder ver la utilidad del Simufac. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay 5 métodos, como los que pueden ver acá, que el más sencillo es el método de planchón, que considera solamente que el material no se endurece por deformación. Solo con el valor de la tensión de fluencia nos alcanza para hacer el cálculo,
pero ese valor, ya lo vamos a ver, es un valor que nos da un valor muy bajo y que si quisiésemos aplicar esa carga, esa fuerza de tiro al proceso de tefilación, de ninguna manera lo vamos a poder realizar. Y después también hizo el cálculo sobre otro método, que es el de límite superior, en dos variables, como para también tener una idea de cuánto es el cálculo. Porque ahí es donde los ingenieros de proceso tenemos realmente un tema, que es decir, si la máquina tiene la capacidad para poder lograr el trefilado que yo estoy esperando. Entonces, estos métodos eh, son los que se analizan, pero finalmente, cuando tenemos que o decidir si el proceso está bien o comprar una máquina, bueno, ahí ya queremos afinar mucho mejor el lápiz para poder tener un número lo más cercano posible a la realidad. Entonces, el método del planchón, como les dije, de formación uniforme, solamente la tensión de fluencia. Acá está la fórmula. Y después los otros dos cálculos por el límite superior, él utilizó estos dos métodos, como para que puedan ver lo complejo de los cálculos. Y finalmente, esto que es el ángulo óptimo, esto se utiliza muchas veces para determinar cuál es el ángulo de la matriz ideal en el cual nosotros tenemos la mínima energía que se necesita para el proceso de tefilación. Esta mínima energía considera no solo el trabajo de deformación, sino el trabajo de fricción y el trabajo redundante. Por experiencia, este gráfico en teoría nos da una idea, pero en Decker muchas veces los ángulos ideales u óptimos que calculábamos nos daban por el orden de 10 grados, 11 grados, y en realidad estábamos utilizando ángulos de 12,5 o 15 para poder lograr una mejor reducción. Si bien era cobre y también latón, pero muchas veces estos gráficos varían, o hay que ajustarlos en función de la práctica o de la realidad que uno tiene con la máquina y en el momento de trefilar. También el simulador tiene el análisis del criterio de fractura, como para ver si el proceso está en el límite de producir falla o no. Estos son los diferentes modelos que cuenta el programa. El que utilizó Fernando fue el de Cockcroft-Lathan, que aplicó esta fórmula, pero también después se refirió al criterio de normalizado, dividiendo por la tensión equivalente la integral anterior. El método de elementos finitos, bueno, ya estuvimos viendo, es un mallado donde vamos definiendo los nodos y a partir de ahí vamos tejiendo toda la malla. Acá hay algunos ejemplos en 2D y en 3D, como es el mallado. El trefilado estaría con este diagrama, con esta manera de poder presentar todo el mallado, no solo de la matriz, sino de lo que es el tubo y el punzón. Y el esquema que utilizó fue este, que ya vamos a ver algunos detalles posteriores que he agregado respecto de otras experiencias. Entonces acá tenemos la matriz, el tubo de entrada, el tubo de salida, y fíjense estas líneas que se ven acá de amarillas y naranjas. Bueno, eso ya les voy a mostrar cuál es la explicación que tiene. El programa que se utilizó, bueno, de elementos finitos, primero, ¿qué consiste? En un preprocesamiento en el que hay que definir no solo la geometría, las propiedades y fundamentalmente las curvas de fluencia, cómo es la evolución de las propiedades con la deformación y la velocidad de deformación. También el resto de los parámetros como desplazamientos, temperatura y el criterio de daño. El Simufac utiliza un solver mark que es propio de MSC, y después, como resultado del procesamiento, podemos tener todo lo que ya sabemos: temperaturas, deformaciones, velocidad de deformación, hasta tiene la posibilidad de entregar todo en tablas, como para que uno pueda procesarlo después.
Este es el software con la cantidad de procesos que se pueden modelizar, desde trabajado en frío, forjado en caliente, laminación y tratamientos térmicos y otro tipo de procesos. Entonces podemos colocar desde diferentes valores de fricción, de entre la herramienta, las piezas, comportamiento no lineal del material durante el procesamiento, la cinética y después las variaciones térmicas del proceso. Entonces todo esto empezó a colocar el trefilado Fernando en el simulador para un material que en principio nosotros teníamos tres posibilidades. Se usó el AISI 1513 con esta composición química y la curva de fluencia fue dada por la ecuación de Hense-Spittel y que utilizamos para este primer paso, porque realmente el tiempo que él tuvo para desarrollar y hacer toda esta investigación con la verificación en planta no alcanzó para los otros dos materiales. Y esas curvas están graficadas acá, donde podemos ver para dos temperaturas distintas, 20 grados y 300 grados, y dos velocidades de deformación distintas, 0.01 y 200 sobre segundo, que vemos representadas acá mediante esta fórmula que tiene los siguientes coeficientes. Entonces, en la simulación, ¿qué tratamos de hacer? Modificar los diferentes parámetros para ver cómo era la variación de la fuerza de tiro, y se compararon dos rutas que se denominaron A y B, que ya les voy a comentar en un momento cuál es la diferencia. También lo que, como les decía, no solo verificar el ángulo, sino el radio de curvatura y la longitud del cilindro de calibración junto con el coeficiente de fricción. Los parámetros que se establecieron fueron variaciones de coeficiente de fricción entre 0.01 y 0.07, los ángulos, el 2 alfa, es decir, el completo, yendo de 15, 24, 30 y 36 grados, tres longitudes de cilindro como están acá, tres radios de empalme, es decir, desde 0 hasta 10, diámetro inicial y final, acá tenemos un inicial de 33,4 con dos finales 28,10 y 25,45 y el resto de los datos que corresponden al mallado, más de 5.700 elementos, acá está el tamaño de arista y el tiempo de simulación de 2 horas como máximo, 8 horas con otra PC, obviamente que esto depende mucho de la máquina que uno tenga para poder hacer correr el programa. Entonces, al principio se había hecho este esquema sencillo, pero que presentaba muchas roturas durante la simulación. ¿Por qué? Porque el tubo previamente, y lo que vemos acá en esta parte, el tubo se puntea. Y acá se suponía que el tubo pasaba todo completo y había que simular el tema del agarre y realmente se cortaba el programa enseguida y hubo que hacer una modificación que fue la siguiente, donde ya entraba el tubo conificado y de esa manera se pudo lograr una continuidad en el proceso de simulación. Lo que no se pudo simular todavía es el punteado, como les dije, por el tiempo escaso, y entonces acá ya el programa empezó a correr mucho mejor. Entonces, en función de los cambios de parámetros, empezamos a tener resultados como este. La fuerza de tiro en función del semiángulo de matriz, vemos cómo es esa evolución. Tenemos un diámetro inicial y final que está marcado acá y una longitud de calibración de 10 milímetros y un radio de empalme de 5 con ese coeficiente de fricción. Estamos mostrando algunos resultados, no todo, porque sería, si no, demasiado extenso la presentación, pero sí para abarcar algunas cosas como acá ya uno empieza a ver que para el ángulo, el semiángulo de 15 se presenta la menor fuerza de tiro
Y entonces, desde el punto de vista de energía mecánica, habría que adoptar esta condición. Hay que ver después eso cómo se refleja en la calidad superficial del material y las tensiones residuales. Después, este gráfico, que es fuerza de tiro en función del coeficiente de fricción, obviamente es el aumento del coeficiente de fricción genera también un aumento en la fuerza de tiro, que eso es lógico. Y lo que estamos viendo que para las diferentes longitudes de cilindro no estamos viendo gran diferencia. Una de las cosas que se puede adjudicar esa poca diferencia es que el radio de empalme de 5 milímetros es un radio, si bien intermedio, de lo que estuvimos seleccionando, pero no generaba un cambio importante en la fuerza de tiro. Después tenemos también para la ruta B, donde hay mayor reducción, con el mismo radio de empalme, cómo cambia la fuerza de tiro con el coeficiente de fricción. Y acá tenemos las dos longitudes, y sí podemos ver algo que en la medida que nosotros tenemos mayor longitud del cilindro, el efecto de la fricción, acá sí se puede ver que cuanto más aumenta el coeficiente de fricción, si la longitud del cilindro es mayor, ahí ya tenemos mayor fuerza de tiro. Y también al tener mayor contacto con el material y la matriz, seguro que pueden aparecer problemas superficiales. Acá también tenemos, para otra pasada de la ruta A, acá tenemos los diferentes radios de empalme, 0, 5 y 10, y como acá sí ya tenemos un efecto en el coeficiente de fricción para el radio mayor. Aumenta la longitud de contacto, si bien suaviza la entrada del material a la matriz, pero genera una mayor fuerza de tiro. Las dos rutas tienen que ver con lo que hablamos antes, Daniel, que es la primera pasada de la ruta A tiene mayor espesor y menor diámetro, y la segunda pasada se invierte, es decir, pasa a menor espesor y mayor diámetro. Y la curva B es totalmente distinta. Esto tiene que ver con un factor Q, como había comentado. Este factor Q es muy utilizado en aleaciones como circonio o titanio, fundamentalmente para el titanio de aplicación en circuitos hidráulicos aeronáuticos, porque cambia la textura, es decir, la orientación del grano basal de la celda de titanio pasa a radial o circunferencial, y ese cambio hace que pueda resistir o no los golpes de ariete de todo circuito hidráulico. El proceso de fabricación del tubo es, desde la recepción, se le hace un normalizado a 890 grados, una primera pasada, vuelta a normalizar para una segunda pasada de trefilación y después los controles finales. Estas son las dos rutas partiendo de un mismo material. Acá podemos ver que si bien nosotros tenemos la misma reducción de área, lo que cambia es la reducción o de espesor o la de diámetro medio. Entonces, acá es donde empieza a tener o se pone en juego las propiedades mecánicas, y ya vamos a ver que es preferible a tener como última pasada una alta reducción de espesor en lugar de una alta reducción de diámetro medio. Y para la segunda pasada, acá tenemos también los datos, cuáles son, siempre reducciones del orden del 38%, por eso la necesidad de un tratamiento térmico posterior. Y lo que podemos ver como resultados que nos arroja el simulador es el desarrollo de toda la fuerza durante el tiempo que el material toma contacto con la matriz. Entonces, lo que estamos viendo es esta forma, esta geometría que tiene la distribución de la fuerza de tiro, y lo podemos vincular y vemos que tiene esta forma
que corresponde y se asocia a lo que la bibliografía indica respecto de la distribución de la presión para la reducción del material sobre la zona de contacto. No tuvimos tiempo suficiente como para poder ver este pico que se evidencia acá, pero en algunos casos se vislumbraba, pero bueno, no nos dio el tiempo como para avanzar más en estos detalles. Sí, también esto que está marcado, la altura en la distancia media de la zona de contacto con relacionado con la longitud de la zona de deformación, esto habla de un parámetro que está asociado al parámetro delta, que está asociado con las tensiones residuales y la inhomogeneidad del proceso de reducción. Acá está las fuerzas de tiro que hemos obtenido. Acá está el cuadro donde tenemos todos los cálculos hechos por el método del planchón, las fórmulas de límite superior por los dos métodos de límite superior y el valor obtenido en la simulación. Fíjense qué diferente es el valor obtenido. Tomemos una ruta. La ruta A, el método del planchón, lo básico, nos da 36 kilonewton. Y resulta que si yo quiero aplicar 36 kilonewton, no me va a dar porque la simulación me va a decir que necesito 3 veces más. Entonces, y por otro lado, con un límite superior como el 2, estamos requiriendo una máquina de más del doble de la fuerza o de la potencia para poder lograr el proceso de trefilación. Por eso la necesidad, en el caso de que uno tenga la posibilidad de hacerlo, la necesidad de hacer una simulación, hay que aplicarlo como para poder acortar no solo los tiempos de prueba y error, porque eso también es muy costoso, sino para poder aproximar más el proceso y la máquina que queremos usar. Acá tenemos resultados y estos gráficos responden a la deformación plástica equivalente, donde tenemos sobre la izquierda la superficie interior, es decir, el diámetro interior del tubo, y en uno la superficie exterior del tubo. Y podemos ver cómo es esa deformación, donde más o menos en 0,6, 0,7 tendríamos como una especie de fibra neutra, donde tenemos mayor deformación sobre las superficies, midiendo los espesores. Y lo que los quiero mostrar es esto, el hecho de la diferencia de deformación que hay en todo proceso, sobre todo en el perfilado, que se nota mucho, porque a través de este video vamos a ver que conviene dar pasadas realmente de altas reducciones, porque eso nos va a generar una mayor propiedad y homogeneidad del material, que pasadas chicas. Y lo que estamos viendo acá, si bien es extrusión, pero podemos asociar a la deformación de la malla, que esta es una deformación mediana y tenemos cierta modificación de la estructura interna y bastante de la exterior. Cuando damos pasadas chicas de trefilación, tenemos esto. Solo se va a deformar el exterior y lo que nos va a generar es una gran diferencia, una gran inhomogeneidad en lo que es la deformación superficial respecto del centro. ¿Qué son las tensiones residuales? Son tensiones producidas por deformación inhomogénea. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones con bajo porcentaje de reducción, bueno, acá es donde nosotros podemos llegar a tener problemas. Y muchas veces en Decker, algunos latones con bajas pasadas nos generaban tantas tensiones residuales que en días como hoy, muy húmedos, fríos, y donde venía el viento del riachuelo, que tenía mucha contaminación, sobre todo
de azufre y cloruro, así en el aire, disueltos, se producían la corrosión bajo tensión y se cortaba todo a lo largo el tubo. Y después podemos ver acá que cuando damos mucha mayor reducción, podemos ver que toda la sección, o prácticamente lo podemos decir, que tiene una deformación homogénea, o más homogénea que las anteriores, y nos permite obtener productos con una calidad constante en el tiempo. Entonces, eso que hace que las tensiones residuales nos cambien, y acá podemos ver cómo nos cambia el sentido y de lo que es en una ruta y en otra, con diferentes reducciones, más en espesor o menos en espesor, y entonces ese cambio de morfología o de distribución de tensiones residuales está dado justamente por esa variación en la reducción mayor o menor del espesor respecto de la reducción en diámetro. Acá también tenemos tensiones residuales pero tangenciales, como van modificándose, del orden de entre 170 y 150 megapascales. Acá tenemos los gráficos de daño, como es para el primer caso y para el segundo. Y lo que les decía respecto de la simulación, con estas líneas que aparecen acá, que están ampliadas de esa manera, se produce lo siguiente. Espero que se escuche. El volumen está bien alto. Bien, eso era una pasada al aire sin mandril de un tubo de Circaloy 4, donde se utilizó la primera trafila que se pudo encontrar, con el ángulo que se pudo, y con un lubricante que era bastante como miel, muy denso, y lo que podemos ver es cómo quedó la superficie del tubo, y eso lo relacionamos con las líneas amarillas y naranjas que veíamos en la simulación. O sea que el proceso, el simulador, fue capaz de reproducir este defecto que realmente cuando lo vemos en la práctica y queremos encontrar un porqué, bueno, ahí lo tenemos. Entonces, ajustando el ángulo, ajustando el radio de empalme, ajustando la longitud de la zona de calibración, estos ruidos desaparecen. Este es otro tubo de circonio niobio que se llama tubo de presión, que es lo mismo. O sea, esa palabra excelente es porque pasó el tubo, pero en realidad la calidad superficial que había mucho material desgarrado, y justamente por ese tironeo que tenía. Y esta es otra
Otra filmación del mismo tubo, donde se hizo con una muestra más corta. Cada tubo de esos sale $15.000, para que tengan una idea. Si a uno le parece que eso es trabajar con calidad y sin utilizar, y obviamente eso sin utilizar un programa de simulación, sea Simufac o algún alternativo, fíjense todos los problemas que uno tiene y además lo que pone en duda es la calidad del tubo. Bien, pasando a los resultados ya físicos después de la terfilación, nosotros podemos ver el material de entrada y de salida, donde también antes del trefilado se analizó la metalografía de lo que es la superficie interna y externa, para ver si había también decarburación. Entonces, bueno, como este acero es de bajo carbono, es matriz ferrítica y con poco porcentaje de perlita. Acá podemos ver la decarburación, cuál es el espesor. Acá podemos ver cómo están los granos bien con la estructura de un normalizado, bastante quiaxiados. Entonces esto lo que nos garantiza que que tienen una muy baja tensión de fluencia y que la fuerza finalmente que vamos a aplicar va a ser mucho menor. Después de la terfilación, acá podemos ver la deformación de los granos, como es, tanto en la superficie interna como en la superficie interna del espesor. Esta es la superficie interna. También con microscopía electrónica para aumentar el detalle, y lo que se puede ver en la superficie, parte de decarburación y alguna capa de óxido que ha quedado adherida a la superficie. Esto en la zona central del tubo, del espesor del tubo. Después la dureza Vickers, después de la segunda pasada, acá un raconto de todos los tubos controlados, medidos antes y después del terfilado. O sea, partimos de dureza Vickers entre 160 y 170 para llegar a 390, 400 Vickers. Acá lo que podemos ver es esto, que en la ruta B, la primera pasada tenía una baja reducción de espesor, y fíjense los valores dispersos que tenía en todo lo que es el interior del... Claudio, Sí, perdón, no sé, hay alguien que se puso a presentar y se perdió tu pantalla. No sé si les pasa lo mismo a los demás. ¿hace mucho? Sí, Recién. pasa lo mismo. A ver. Sí, recién pasó. Sí, ahí está. Podés volver a presentar. Bien, bien, bien. ¿Ahora? ¿Ahí se ve? No, todavía no, Claudio. Sí, se ve, solo hay que fijar la presentación de Claudio Claro. Pero de es nuevo a la pequeño. vista, digamos. Él la está compartiendo la pantalla. ¿Y cómo se hace eso, NASA? Si no, Claudio, si querés, deja de compartir y volví a compartir de nuevo y seguro vuelve a estar en pantalla completa. Dale, hagamos eso. Perfecto. Puede fallar, eso es lo que... No, lo que pasa es que hubo alguien que se puso a compartir, no sé qué. Dejar de compartir, compartir. Ah, ahí viene. ¿Ahí está? Sí. Sí, perfecto, Claudio, gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Porque la verdad yo pensaba que era por justo está pasando lo de la municipalidad cortando las ramas y triturándolas, pensaba que podía hacer ese ruido. Bueno, lo que les decía es, acá podemos ver un poco cómo
la medición de la dureza, cómo estaba modificada en función de la manera de deformarse, donde nosotros tenemos valores dispersos cuando tenemos una baja reducción de espesor, mientras que cuando tenemos una mayor reducción de espesor, fíjense cómo los puntos de medición de dureza están más agrupados y alineados en un valor más acotado. Entonces, bueno, todas las conclusiones que se plantearon es se puede simular el proceso de terfilación, se pueden evaluar las diferentes variables, se pueden encontrar cuál es el mejor camino y todo esto, digamos, como conclusión final, faltaba simular el proceso de punteado, porque eso era interesante, porque al entrar el punteado la dureza todavía es un poco mayor por la gran deformación la mayor deformación que tiene que tener el tubo al inicio para poder pasar por la matriz y después ser tirado. Entonces, como trabajo a futuro, bueno, con Fernando nos planteamos del punteado y también vincularlo con los tratamientos térmicos, que eso lo permite el Simufac, y faltaba después validar las simulaciones con las propiedades mecánicas de tracción reales. Pudimos hacer solo la medición de dureza, pero bueno, es mucho trabajo, pero por lo menos el avance que pudimos tener y la empresa empezó a tomar un recaudo, sobre todo en el control de las trefilas, por lo que les habíamos mostrado en el perfil de la trefila, no solo el desgaste, sino cómo reciben la trefila del proveedor y qué tipo de granulometría tiene esa trefila, porque eso también ayuda mucho a tener una muy buena efectividad del lubricante y minimizar el coeficiente de rozamiento.